Nueva edición de Maestros, personas que inspiran por el Provincial Radio, esta propuesta comunicacional bien federal que llega a lo largo y ancho del territorio argentino, llevando no solamente propuestas de establecimientos educacionales de nuestro territorio, sino también de docentes, de personas que inspiran a partir de lo que hacen, ya sea desde su labor como educadores, como así también por su impronta dentro de las comunidades donde están. Y hoy es un día muy especial, muy particular para maestros, porque estamos con un verdadero maestro de la docencia, del deporte y de la vida, como es el profesor Carlos Kenny. Querido profesor Carlos Kenny, bienvenido al Provincial Radio. Hola Horacio, muchas gracias por esa bienvenida. Un gusto, como siempre, estar en contacto contigo. El gran gusto es nuestro, profe querido. La verdad que tengo enorme admiración por vos. Tengo el honor de considerarme tu amigo y eso me llena de orgullo. Le decimos a nuestra audiencia también estas cosas que para mí son muy importantes porque hacen también a que quienes escuchan sepan el tenor de la charla que vamos a estar llevando adelante. Pero fundamentalmente lo que me interesa es saber cómo nace tu vocación por la docencia y en particular por la educación física. Mira, debe haber ocurrido algo que nos ha pasado a los chicos de aquel entonces, ya pasaron muchos años. A mí me gustaba jugar, como todos los chicos, en aquellos tiempos podíamos salir a la calle, jugar a las payanas, como le decíamos, jugar a carreras, andar en bicicleta, si uno tenía la propia o conseguía una prestada, y jugar a la pelota, jugar al fútbol. Así que eso siempre me gustó. Y bueno, estudié, después de la primaria hice el secundario, me recibí de maestro, y esa aspiración de llegar a ser jugador de fútbol, digamos que es muy común en los chicos, si bien no creo haber sido un patadura, bueno, no me daba, y me acerqué, entendí que era parte de lo que podía ser mi futuro, a conocer los datos para ingresar al profesorado de educación física. En ese entonces había uno solo, que funcionaba en San Fernando, el Instituto Nacional de Educación Física General Belgrano. Bueno, tuve que dar un examen de ingreso junto con otros aspirantes, de los cuales digo entrábamos porque yo conseguí ingresar 30, en esa época había 100 que tenían las mismas intenciones, y bueno, después de 3 años, interrumpido el tercero por el entonces servicio militar que tuve que hacer, me tocó hacerlo en la aeronáutica, aquí en José Cepaz, en la base oficial de aviación civil, que dependía del Palomar. Bueno, después de ese tercer año que hice la colimba, como así lo llamábamos entonces, terminé el tercer año de instituto y obtuve el título de profesor de educación física. Qué bueno, qué historia tan particular, y es cierto porque vos lo decís, uno siempre soñaba con ser jugador de fútbol y bueno, fuiste volcando todo esto hacia esta enorme vocación docente que tuviste y que tenés, porque lo tuyo es vocación y es profesión. Y dentro de la vocación y profesión, la educación física y la docencia en particular te fue llevando por muchos lugares del país. ¿Cómo fueron tus inicios ya siendo profesor de educación física y en qué lugares has estado? Bueno, parece que tengo que apelar a mi memoria, reitero esto, pasó mucho tiempo. Después de recibido trabajé, no alcanzó a un año, en un par de escuelas, el Comercial 11 de Villa Devoto y el Instituto French acá en Ramos Mejía, y nos casamos con mi señora, nos casamos porque había una propuesta de ir a trabajar al interior en lo que entonces era Gas del Estado. En aquellos momentos Gas del Estado mandaba un profesor de educación física a las plantas de gas, que son las que están
a la vera de los gasoductos que vienen del norte a Buenos Aires, pasando por otras localidades, o del sur, de Plaza Winkle, también acá. Y bueno, mandaba un profesor haciéndolo cargo de la realización de actividades para los mayores, para los más chicos, es decir, armar algún club de niños y con los mayores hacer actividades dentro de las posibilidades que daban los lugares. Yo empecé en Lavalle, en Santiago del Estero, que estuve casi 2 años. Ahí nació mi primer hijo, Claudio, que ya está grande también y que un poco me siguió los pasos en el fútbol. Y después me trasladaron a Chelforó, cerca de Villa Regina, en el sur, una planta y un barrio más grande, donde teníamos canchas de fútbol, bueno, piscina, cine. También me encargaba, o nos encargábamos los profesores de aquellos tiempos, en ir a buscar películas, en el caso de Chelforó a Bahía Blanca, las alquilábamos y las proyectábamos ahí en una sala de cine bastante linda que había en la planta de Chelforó. Y antes, desde Lavalle, me iba a Tucumán a hacer el mismo trabajo y pasar las películas, entre otras actividades que hacíamos con los mayores, y los más jóvenes y los chicos de cada uno de los lugares. Qué historia, porque estuviste recorriendo el país de norte a sur prácticamente, provincia de Santiago del Estero, provincia de Río Negro, y después también, Sí. por supuesto, en Capital Federal, y tuviste la particularidad que la vida te fue llevando por distintos caminos y desembocaste en el fútbol. ¿Cómo fue tu inicio como profesor, como parte de un cuerpo técnico de los planteles de fútbol? Esto seguramente te debe traer recuerdos también muy, muy gratos para recordar, pero ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? Bueno, mira, un amigo, también compañero de estudio en San Fernando, un amigo de Junín, que es el lugar de origen mío. Yo nací en Junín, provincia de Buenos Aires, trabajando en fútbol, él en Defensores de Belgrano. Yo quería empezar a trabajar en fútbol. Bueno, me invitó a que lo reemplazara en las divisiones inferiores del Club del Bajo, ese club del cual es hincha Santiaguito Veiga. Y Claro. ahí empecé, porque este compañero mío fue a la tercera división de River. Y bueno, y ahí empieza el camino del fútbol. Yo digo, con muchas ganas hacía lo que aprendía, porque vos del fútbol sabés, como en cualquier actividad, sabés de lo teórico, pero la práctica te va dando un aprendizaje que no lo encontrás en los libros. Y bueno, fui pasando después por distintos equipos hasta que, vamos a decir, algo más notorio. Tuve la suerte de llegar a Argentinos Juniors en el año 1977, donde había un chico, empezaba a jugar un chico que después fue figura mundial, que era Diego Armando Maradona. Ahí estuve 4 años. Qué Así que maravilla. fue el comienzo de una actividad que me fue también dejando de lado algunas horas de cátedra, porque el fútbol te lleva tiempo. Jugás acá en los torneos, digamos, de Capital, Gran Buenos Aires, pero después te toca ir a una provincia, a otra, vas y vienes y venís subiendo permanentemente algún avión. Y ya en aquellos tiempos la gente del interior, los gobiernos que había entonces, te invitaban a Argentinos Juniors porque estaba Maradona, evidentemente. Y bueno, y yo digo que fui tocado un poco por la varita mágica, porque lo tuve, lo conocí en un tiempo donde estaba espléndido, estaba sano.
empezaba a noviar con Claudia, que fue después su mujer, conocí a la familia, y bueno, integramos un cuerpo técnico. El primero fue con Antonio da Corso, después con don Victorio Espineto, otro maestro del fútbol, de la vida, una persona al cual recuerdo siempre con mucho, mucho cariño. Y después vino Miguel Ángel López, el zurdo, que en el 81 pasa a Independiente y me invita a él a ir a acompañarlo al Club de Avellaneda. Ahí arranco otra historia con otro gran jugador entre muchos que había, no de esa dimensión, estaba un poquitito más abajo que lo que era en ese entonces Diego, y me estoy refiriendo a Ricardo Enrique Bocchini. Claro. Ídolo de Diego, además. También, exactamente. Diego lo tenía como ídolo. En ese entonces él lo manifestaba. Y el Bocha era un jugador también de una calidad superlativa. Estuve con él y con los muchachos, con un gran equipo, ya con la dirección técnica del Pato Pastoriza, otra persona, un personaje excepcional, gran persona. Bueno, entre otras cosas, llegamos a jugar la final de lo que era la Copa Intercontinental en Tokio frente a Liverpool en 1884, y ahí Independiente consigue ganar 1-0 con un recordado gol de Percudani. Claro. Y se clasifica campeón, así que fueron todos momentos muy especiales, muy recordados, muy gratificantes. Claro que inolvidables momentos. Esos son momentos de colección eterna, que seguramente el recordarlos y el evocarlos debe hacer latir tu corazón también un poquito más rápido, porque al recordarlos se reviven. Pero hay algo en particular, varias cosas que fuiste diciendo en este relato tan lindo y en esta charla, y a mí me interesaría saber si recordás el momento en que conociste a Diego o lo viste jugando en un entrenamiento o en una cancha. ¿Recordás ese momento en particular o no lo tenés, sí, profe? ¿Sí? Sí. También fue por otra casualidad, digamos, del fútbol. Un utilero con el cual yo había estado en Chacarita Juniors, años antes del 77, fue quien me llamó un día y me propuso. Él era vecino de ahí de la Paternal, de la cancha, un hombre, Luis Ciancia Russo, me acuerdo su nombre y su apellido. Y me invitó a que vaya a hablar con el presidente porque estaban buscando un preparador físico. Bueno, fui a agradecerle porque no era la intención mía. En ese momento ya había vuelto a tener clases en los colegios. Pero bueno, después de una charla inicial donde me dicen que va a venir da Corso de técnico, con el cual yo había trabajado, en Defensor de Belgrano, en Platense, en Chacarita, y Antonio le había dicho al presidente: el profe está en los colegios, no sé si querrá. Bueno, la cuestión que fui a decir que lo habían citado da Corso, me vuelvo a encontrar con él. Hola. Poniendo algunas vacaciones muy cortas que hacíamos. Hola. Sí, ahora se escucha, profe. Sí, ahora sí. Recuperamos el audio. Bueno, me alegro. Y bueno, ahí en una charla termino aceptando. Eso fue para enero y vamos a hacer la pretemporada Tandil. Diego ya había debutado anteriormente bajo la dirección de Juan Carlos Montes. Había jugado un partido con Talleres de Córdoba y otro con Alvarado o Aldo Civi en el 76, un partido y medio, digamos. Y ahí también otra casualidad, argentinos no, como los clubes de esa época eran, no disponían de mucho dinero. Después sí,
por la presencia de él con el correr de los años, ¿no? Y bueno, una lista de 22 jugadores, entre los cuales no estaba Diego, que nosotros no lo conocíamos. Y un dirigente que estaba ahí, hola, ¿me Sí, sí, escuchás? se escucha perfecto, profe, ¿sí? Bueno, un dirigente que estaba ahí le dice a Santiago Gallo, que era el presidente, ¿por qué no lo llevan a Dieguito? ¿Quién es Dieguito? Y dice, no, un chico que ya... Y Gallo de entrada, el presidente ha dicho, no, lo ven cuando vuelve. No, dice la cosa, que venga ahora, que venga a hacer la pretemporada. Bueno, verlo a él, llevarlo ahí y entrenar, y ya jugamos un par de amistosos en Tandil con la selección, al cual le ganó Argentinos Juniors. Estuvimos en Juárez, cerca de Necochea, que es Sí. otra etapa de la vida, donde estás vos y donde está mi querido amigo hoy y jugador independiente Alejandro Esteban Barberón, Gran persona, otro Alejandro. querido, gran jugador. Y así que ahí está la historia con él. Y después, bueno, ya viene Independiente, donde, bueno, ahí también lo tuve a Alejandro como jugador, mucho tiempo también, muchos años. Qué impresionante, porque hablas de enormes deportistas, enormes, enormes figuras del fútbol, grandes personas, y vos en un pasaje también de tu alocución dijiste, lo conocí a Diego en su mejor momento, del 77 al 80, y no solamente fue un enorme momento futbolístico, sino también se me ocurre de la frescura de un joven que tenía todo por delante. ¿Cómo recordás al Diego, al joven bueno, que apuntaba para grande, pero que todavía no había llegado al Mundial, que en realidad se dio en el 79 en el juvenil, pero que indudablemente era una figura descollante? Lo recuerdo mucho, esto lo voy a decir nuevamente, Diego estaba sano. El tema de su problema, de su adicción con la droga, ocurre ya cuando fue, creo, a Barcelona, ahí empieza, y acá era muy compañero, amigo de los muchachos, inclusive cada salida que hacíamos, prácticamente todas las semanas jugábamos de domingo a domingo, pero miércoles o jueves había algún amistoso en alguna provincia del interior. Y bueno, él siempre compartía, se hacían esos partidos por él. Los primeros televisores, una vez en Porto Alegre que él compró, le compró a 4 o 5 jugadores compañeros, les regaló un televisor. Era muy familiero con don Diego, con doña Tota. Bueno, era una gran persona, y es otro enorme recuerdo que tengo de mis años de preparador físico en fútbol, ¿no? Es que es algo maravilloso. Estuviste en el 79, creo que ahí Diego fue Olimpia de Oro, el mejor deportista argentino, fue el año del Mundial de Tokio precisamente, y ahí Diego gana el Olimpia de Oro, fue goleador de nuestro Exacto. fútbol. Claro, Sí, mira, ese año con mi señora lo pasamos a buscar por su casa de la calle Lascano, que hoy es un museo, donde él vivió muchos años con sus padres y sus hermanos. Y la fiesta se hizo en la Luna Park, no me olvido porque vino un periodista de Junín, José Luis Bono, que era muy amigo de mi viejo, y me acuerdo que se lo presenté, lo conocía a él, pero bueno, nunca lo había visto, y con Susi, con mi esposa, tuvimos el gusto de llevarlo a Luna Park y después, ya con el Olimpia, retornarlo a su casa. qué historia. Recordaba que me lo habías contado, por eso Sí, sí, hice sí, mención seguro. a ese episodio que es impresionante, profe, porque sos testigo directo de algo único realmente. Y bueno, después, cuando el zurdo López pasa a Independiente, allá por el año 81, también empieza una etapa gloriosa en otra institución como el Rojo de Avellaneda. ¿Qué recordás de aquellos años en Independiente? Bueno, algo hablamos ya del año que Independiente le gana a Liverpool, Claro,
el famoso Liverpool, que hoy lo vemos jugar como ayer, antes de ayer estuve viendo fútbol de Europa, esos partidos de Barcelona, Manchester City, un lindo fútbol se ve realmente a nivel de esos grandes equipos. Uno con el tiempo ahora recuerda con mayor intensidad y reconoce también que fui testigo, protagonista en otro sentido, ¿no? De algunos episodios de fútbol que no les toca a mucha gente. Y eso se lo debo a mi profesión, al amor por el deporte, especialmente por el fútbol. El fútbol que siempre lo hablamos, tiene que servir como el deporte en general lo hace, sirve para hacernos mejores personas, para darnos cuenta que esos momentos de alegría que uno vive en la práctica deportiva se dan porque tiene la posibilidad de competir con otro, cotejar fuerzas, y bueno, de ahí, de ese cotejo, sale alguien que gana y alguien que no, pero eso nos enseña también a reconocer el valor que tiene ese adversario circunstancial que nos permite vivir esos momentos. Vos que fuiste y sos un deportista, que ahora corres y corres mucho, bueno, siempre estás ahí casi adelante de todos los que corren, casi siempre. Pero estás ahí compartiendo también momentos con muchos deportistas que tienen los mismos anhelos, las mismas aspiraciones que tienes vos, en este caso de tu presente, en el caso de tu ahora, que sé que está siempre al margen del otro tan importante que haces en el programa de Susana, Deporte para Ayudar. Bueno, eso también es otra historia tan linda que conozco, que tiene un valor inmenso. Ay, te agradezco, profe, porque esto lo hacemos, esta red de deportistas por la vida que se llama Susana Deportes para Ayudar, es una construcción colectiva. Está el Provincial Radio, gracias a Marcelo Mucci y Ricardo Ferradas, que son quienes me posibilitan estar con vos en este contacto y en este espacio a partir de maestros, personas que inspiran, pero también hay personas como vos, como Alejandro Esteban Barberón, como tantos deportistas que siempre están en cada cruzada y que realmente cada mensaje de ustedes tiene un impacto tan positivo en los deportistas que se contagian y bueno, se logran estas cosas que las hacemos entre todos, y por eso mi agradecimiento a vos también, porque sos parte importante de esto, sos un enorme referente nuestro, un enorme maestro. Y como tal, por supuesto, también siguiendo, digamos, una especie de línea cronológica, hablabas de Independiente y dijiste por ahí aquel partido con el Liverpool en diciembre del 84, este año se van a cumplir 40 años, que fue el primer partido post-Malvina entre un equipo argentino y un equipo inglés. Exactamente. ¿Qué recordás primero de aquella Copa Libertadores que gana Independiente, que no fue una copa muy fácil para ganar? Realmente hubo un nivel superlativo y el rojo la ganó con suma autoridad. ¿Qué recordás de aquella Libertadores y de aquella Intercontinental? Bueno, primero la Copa Libertadores, Independiente le gana a Gremio, claro, en Brasil, 1-0, un partidazo jugó Independiente, gran equipo, sí, gran equipo que vos lo recordás bien ahora, donde jugaba Burruchaga en lugar de Arzamendi, de Goyen, Clausen, Villaverde, Trocero, Enrique, Justi, Marangoni, Bocchini, Burruchaga, Percudani, Barberón, y ahí alternaban Reynoso, Merlini, Clara, muchachos que no jugaban directamente como titulares porque tenían por delante grandes jugadores. Bueno, Independiente dio una exhibición de fútbol, después empatamos en la cancha de Independiente.
pero ese día Independiente tenía que haber ganado 4-0. Los mismos brasileros, que no es muy común eso, en los diarios, al día siguiente, ya cuando nos volvíamos, conservo algún diario de aquellos tiempos cuyas hojas ya están de ese color amarillento de tiempo pasado, ¿no? Y un título que siempre me conmocionaba, decía Independiente, un aula de fútbol, los mismos brasileros. Qué va. Eso fue un partido que está en algún video, en aquella época tampoco se veía con la posibilidad que tenemos ahora de ver por televisión deporte en general, fútbol en particular todos los días, en los teléfonos, no estaba esa posibilidad. Pero ha quedado también algo de ese partido como del partido de Liverpool. Claro, el partido de Liverpool fue también lo de la final en Brasil, la autoridad con la que gana Independiente y cómo jugó, es impresionante. Hasta el día de hoy se siguen haciendo programas de aquel enorme equipo que tenía una identidad futbolística maravillosa y que, bueno, yo soy hincha de Boca, pero lo veíamos con tanto gusto porque daba realmente gusto ver jugar a un equipo argentino como lo hacía el Rojo de Avellaneda. Y de ahí a la final intercontinental con el Liverpool, profe, ¿qué recordás de aquel partido del 84? Mira, me quedo con esto que decís vos, que daba gusto verlo. Yo sé que entraba a la cancha, me sentaba en el banco al lado de Pastoriza, antes el zurdo, Bonito Veiga, en mayor tiempo con Pastoriza estuve como 9 años, alguien que también recuerdo permanentemente. Y yo me sentaba en el banco a disfrutar del partido. Claro. Yo disfrutaba, más allá de el incentivo que tenía ganar, porque por ahí te daban un premio, pero yo disfrutaba como un espectador y quería que Independiente juegue bien y eso me deleitaba. Eso no tiene precio tampoco, es decir, estás trabajando, pero estás disfrutando desde un lugar de privilegio. Es decir, la gente está en la cancha, en la tribuna, en la platea, y vos estás ahí, a un costado de la línea, viviéndolo de cerca y también sintiendo ese gusto que te da el fútbol bien jugado, el fútbol de ataque, de precisión, ese fútbol que tiene la posibilidad de tener esa forma de desarrollo por la calidad de los jugadores, por la técnica que tienen, por cómo lo entienden el juego y cómo se asocian permanentemente para que lo que hacen bien se siga repitiendo. La verdad que fue una época de oro, no solamente de Independiente, había equipos que uno ya sabía de memoria la formación, tenían una identidad y una línea futbolística, e Independiente tuvo eso, tuvo un respeto por el fútbol, pero tuvo un respeto también por lo que representaba en esencia el ponerse la camiseta del Rojo de Avellaneda y llevar adelante una propuesta que era una idea de fútbol que realmente hacía que la disfrutemos todos, sobre todo cuando jugaba con equipos de otros países. Yo con Boca no te creas que lo disfrutaba mucho, pero bueno, a mí me gusta mucho el fútbol bien jugado igual, pero el Rojo un grande de verdad. Profe, la última de mi parte, no quiero abusar de tu tiempo, pero me gustaría que también sabemos la calidad de técnicos con las que has trabajado, pero hay uno en particular que siempre lo mencionás. Me gustaría que hagas una especie de semblanza de José Omar Pato Pastoriza. Bueno, mira, antes permitime que salude a los periodistas Mucci y Ferradas, que también de alguna manera somos colegas, porque también en el devenir de la vida me recibí como periodista deportivo en el año 69. Mirá. Así que para mis colegas un gran abrazo. Muchas Si gracias. no ya me iba a olvidar. Bueno, y del Pato, ¿qué te puedo decir? Era una persona que primero tenía una generosidad fuera del fútbol ya, de ayudar gente que tenía algún problema, alguna necesidad, y estaba él
dándole una mano, haciendo que vayan a sus negocios. Tenía 3 pizzerías en Buenos Aires, ir a comer o dar una mano a alguien que estaba pasando malos momentos, exjugadores, jugadores de los tiempos de él que no ganaban los dineros o la fortuna que ganan ahora los jugadores en los grandes equipos. Claro. Así que a muchos dejaban de poco tiempo, no estaban preparados para hacer algo aparte del que habían hecho siempre. Atentos, esa característica tenía, que lo hacía para todos quienes lo conocimos, una persona diferente, una gran persona. Y después, bueno, sus condiciones de técnico, un líder indiscutido que hoy se escucha la palabra conducción, y de un conductor de un equipo de fútbol, muy escuchado por los jugadores, muy respetado, cosa que no es fácil ahora ni antes, pero él era una palabra autorizada y muy, muy respetada. Claro que sí, un gigante de la dirección técnica, con el que también estuviste en Boca Juniors, algo realmente muy especial, y fuiste testigo, yo te decía la última, pero bueno, fuiste testigo de algo histórico también en el arco de Boca, porque el último partido de Hugo Orlando Gatti y lo que fue el ingreso de Navarro Montoya. ¿Qué recordás de aquel episodio? Bueno, Hugo Orlando Gatti fue un gran arquero. En la historia de los arqueros de nuestro país está entre los primeros. Sí. Pero ya estaba en una etapa final, tenía algunos problemas físicos en la rodilla y bueno, ya no era el de los primeros tiempos, cosa que el Pato le venía diciendo, porque nos dábamos cuenta que no le daba para saltar, no le daba para anticipar y hacer lo que para él era algo común cuando salía digamos, a atorar a algún delantero. Y bueno, llegó el momento que a él le costaba, me parece, entenderlo. Con el tiempo, pasados los años, creo que lo terminó entendiendo. Él decía que iba a jugar en otro lado, pero bueno, no jugó nunca más. Pero tengo que destacarlo porque fue un grande de verdad. Y bueno, llegó un momento que le dijo, mirá, va a venir Navarro Montoya, si querés trabajar con nosotros en el cuerpo técnico, si querés que Boca te haga un partido de despedida en la Bombonera, otro en Córdoba, otro en lo que quieras. En ese momento el presidente era Antonio Alegre, otra gran persona de fútbol, otra gran persona, Antonio. Antonio era un presidente de Boca que iba a saludar a los adversarios antes del partido y después, habiendo tenido el resultado favorable o no Boca, un caballero. Y bueno, pasó que Hugo tuvo que dejar de jugar y ahí aparece otro grande también en el arco que fue Navarro Montoya. Claro que sí. Profe querido, la verdad que muy agradecido con tu tiempo. Yo siempre el momento final se lo dejo para que lo hagan nuestros entrevistados. De mi caso quiero agradecer a Marcelo Mucci y Ricardo Ferradas del Provincial Radio por darnos esta posibilidad de llevar adelante esta propuesta. Maestros, personas que inspiran a lo largo y ancho de todo el país. Decirle a la audiencia que nos estaremos reencontrando el venidero sábado. Y a vos, profe, ¿qué te puedo decir? Que para mí es un honor estar permanentemente con vos, considerarme tu amigo y por supuesto que sos uno de los grandes referentes y como este programa lo expresa, sos un maestro del deporte, de la docencia, pero fundamentalmente de la vida y sos un faro a seguir en el camino de la vida que es tan importante. Así que gracias por tanto, profe querido. Y los minutos finales son para vos, para lo que quieras, el mensaje que quieras decirle a nuestra audiencia. Bueno, ha sido para mí
realmente algo muy, muy lindo poder tener esta posibilidad de charlar, de recordar, de coincidir en muchas cosas, en muchas que coincidimos ambos, es decir, vos y yo, eh, por lo que entendemos, era y debe seguir siendo la docencia, el docente, el maestro, el profesor, creo que tiene la obligación de dar el ejemplo. El ejemplo es como en la casa, el ejemplo lo dan los padres para que los hijos hagan las cosas como debe ser. No es fácil, estos tiempos han convertido esas relaciones en algo más complicado, creo, pero no hay que abandonar. Siempre quien está por encima es el que va dando cómo deben ser los pasos a seguir, en el caso de la familia, en el caso de los gobernantes. Tenemos que pretender, pedir que ese ejemplo no nos abandone para que la sociedad siga, que hoy no estamos tan bien en la Argentina, hace muchos años, pero para que la sociedad se reacomode y volvamos a ser el país que fuimos y que creo nos merecemos todos. Te mando un gran abrazo, saludo con el mayor respeto a toda la audiencia, a Muchi y a Ferraz. Muchísimas gracias, profe.